What did that do to you? It was really strange. I thought I'd knock him out in 1 or 2 rounds, but about the 3rd round, I'd hit him, and he fell on me. I thought, that's it. And he started screaming, "That's all you got, George." Una impactante confesión de la leyenda del boxeo George Foreman, ya fallecido, dejó al mundo boquiabierto. El combate Rumble in the Jungle con Muhammad Ali parecía haber quedado grabado en la historia como un icono del deporte. ¿Pero hay alguna verdad oculta detrás? Lo que Foreman reveló antes de morir está conmoviendo al mundo del boxeo. ¿Sabemos realmente todo sobre aquel combate? No te pierdas esta sorprendente historia. Rumble in the Jungle. George Foreman entró en la arena como campeón mundial indiscutible de los pesos pesados. Nunca había perdido un combate y nunca había sido retado por nadie. Era más que un simple luchador. Era completamente fuerte. Joe Frazier y Ken Norton, 2 tipos que se habían enfrentado a Muhammad Ali. Ganó a ambos en sus 2 últimos combates antes de enfrentarse a Muhammad Ali. El mensaje fue transmitido clara y audiblemente. George Foreman era invencible. En el bando contrario estaba Muhammad Ali, el legendario boxeador que había sido campeón anteriormente. Ali era más viejo, más lento y llevaba varios años alejado de su mejor momento. Debido a su negativa a participar en el reclutamiento, se vio obligado a cumplir una suspensión de 3 años, que tuvo un enorme impacto en su carrera. Ahora, con 32 años, iba a subir al ring con un monstruo de 25 años que nunca había perdido. Los expertos, los entrenadores e incluso los aficionados daban por sentado que Ali no terminaría más de 3 asaltos de la pelea. Algunos estaban preocupados por su bienestar. Se va a lesionar, murmuraban unos a otros. No son Frazier o Norton los que hablan aquí. Buenos días, soy Foreman. Pero Ali tenía otras cosas en mente. Muhammad Ali realizó lo insondable desde el minuto en que sonó la campana hasta el momento en que se detuvo. Al contrario de lo que muchos esperaban, no bailó sobre el cuadrilátero, sino que se recostó contra las cuerdas y dejó que Foreman hiciera su trabajo. Con cada asalto sucesivo, Foreman desencadenó sus características acciones y ganchos en bucle, que ganaron a un gran número de púgiles diferentes. Pero estaba ocurriendo algo peculiar. De hecho, parecía como si estuviera conversando con Foreman, sonriendo satisfecho y susurrándole al oído. En ese momento, parecía como si Ali estuviera tratando de persuadir a Foreman de que ni siquiera estaba siendo afectado. Ali había construido una estrategia, una táctica inteligente, arriesgada y audaz que pasaría a la historia como el rope-up. Nadie lo comprendió en ese momento, pero era algo que todos sabían. Con cada acción imprudente, estaba permitiendo que Foreman agotara gradualmente su resistencia. Tuvo éxito. En el transcurso de cada asalto, las acciones de Foreman se volvieron más descuidadas, más lentas y menos precisas. Aunque estaba lanzando con todas sus fuerzas, el aguijón estaba empezando a desaparecer. Foreman estaba completamente agotado en el 8º asalto de la pelea. Tenía un ritmo respiratorio dificultoso. Solo levantaba ligeramente los brazos. Inmediatamente después, Ali entró en acción, explotó desde las cuerdas, lanzando una combinación que dejó al campeón sin palabras durante el combate. De repente, Foreman perdió el equilibrio, y sus piernas le fallaron. El mundo esperaba con la respiración contenida. Intentó levantarse, pero ya era demasiado tarde. Como resultado, el árbitro dio por terminada la pelea. Fue realizado por Muhammad Ali. Una vez más, asombró al mundo entero. Ante un estridente público africano que coreaba su nombre, hizo valer con éxito su derecho al cinturón de los pesos pesados. Además, ¿qué dijo Foreman sobre esa noche? Muchos años después, había llegado a su límite. El revés que sufrió George Foreman en Kinshasa fue para él algo más que una derrota convencional. Fue una herida que no cicatrizaría, pasara lo que pasara. A lo largo de varios años, fue incapaz de aceptar los acontecimientos de aquella noche en el bosque. En público, mostró una sonrisa. El hombre siguió adelante. Por otro lado, cuestionó discretamente todo lo que había sucedido durante aquella discusión. La queja inicial de Foreman se refería al propio ring, que era una de sus principales preocupaciones. Cuando pisó la lona por primera vez, tuvo la impresión de que algo no encajaba inmediatamente. En su opinión, no era lo suficientemente firme, no de forma natural. Por otra parte, era un reto para un hombre que dependía principalmente de plantar los pies.
cambiar su peso y producir una fuerza inmensa desde el suelo. Sagan Foreman era como luchar en arenas movedizas. Tenía la impresión de que si intentaba añadir más acciones a su arsenal, la superficie se doblaría bajo él, por lo que drenaría la energía suficiente de sus acciones para marcar una clara diferencia. Después de eso, comenzó el conteo, que fue el notorio octavo asalto. Como resultado de las acciones de Ali, Foreman estaba cansado e incapaz de funcionar normalmente. El árbitro, Zach Clayton, inició el recuento. Sin embargo, Foreman alegó que la cuenta fue precipitada y que no se le dio una oportunidad razonable de volver a ponerse de pie durante el proceso. En una declaración posterior, afirmó que podría haberse levantado, pero que la cuenta fue rápida. Los especialistas en boxeo llevan décadas analizando la película, y algunos sostienen que el recuento estaba dentro de la norma, mientras que otros afirman que, de hecho, era inferior a lo que suele verse. A pesar de que el argumento no ha sido abordado, sigue teniendo efecto sobre uno de los boxeadores más famosos. Sin embargo, es posible que la batalla psicológica que Muhammad Ali había estado librando mucho antes de que se lanzara la primera acción fuera lo que sacudió a Foreman incluso más que los aspectos físicos de la pelea. Ali no solo era un maestro del cuadrilátero, sino también de la mente cuando luchaba. Ali cambió el curso de los acontecimientos, mediante el uso de bromas, bailes en conferencias de prensa. Tuvo éxito en sus esfuerzos. En una declaración posterior, Foreman declaró que cuando comenzó el combate, ya había sido completamente difícil. Cuando Foreman voló a Zaire, lo hizo con la expectativa de ser considerado un campeón y un actor mundial. Pero en lugar de eso, se encontró con el silencio, las miradas frías y el coro ensordecedor. Ali formaba parte de la comunidad. Había aceptado la cultura y había compartido risas con los jóvenes mientras paseaba por las calles. Con el paso del tiempo, se convirtió en una figura pública. Foreman seguía pareciendo lejano y temible, como si fuera un extranjero en una nación extranjera. Se sentía solo cuando subía al ring y la agonía persistió durante varios años sin remitir. George Foreman hizo un comentario que resucitó viejas heridas y dejó atónitos incluso a sus más devotos partidarios. Esta declaración se hizo varios años después del combate en la jungla, cuando el polvo ya se había disipado y el mundo había dejado atrás aquella terrible noche en Kinshasa. Durante una entrevista, Foreman realizó un movimiento tranquilo e introspectivo. Este movimiento causaría conmoción en la comunidad del boxeo y en la industria del deporte. Las revelaciones de Foreman sobre el partido. Foreman reveló de repente lo que había estado pensando la noche en que Muhammad Ali y él pelearon. Después de pasar décadas glorificando a Muhammad Ali y su legendaria pelea, además, era más secreto de lo que nadie había previsto. Durante el combate, Foreman declaró, no intentaba ganar un combate de boxeo. Los aficionados se quedaron boquiabiertos por la revelación, que fue el tipo de honestidad sin filtros y desconcertante. A lo largo de muchos años, la historia que se había contado sobre Foreman había sido de respeto, transformación y redención final, como un tipo que había puesto fin a sus problemas. Era el predicador que antes había sido un fuerte combatiente. También era la cara amable de los anuncios de parrilla que se emitían tras su retirada. Ahora, sin embargo, en el lapso de un solo suspiro, esa imagen meticulosamente reconstruida parecía afectar. La reacción fue casi instantánea. Mucha gente creía que la emoción subyacente a las palabras era suficientemente preocupante, a pesar de que Foreman aclararía posteriormente que no había querido decir la palabra en sentido literal. Fue un recordatorio de la versión de George Foreman que algunos admiradores habían intentado olvidar, y les resultó desagradable. Fue el joven, desapasionado y gélido que subió al ring en Zaire, no con el propósito de competir. Se caracterizaba por su ira desenfrenada, su imponente confianza en sí mismo y su firme convicción de que nadie, ni siquiera Muhammad Ali, podía interponerse en su camino. Al parecer, la información revelada sorprendió al propio Ali. La declaración pareció reavivar viejas cicatrices, a pesar de que su relación se había desarrollado en los años posteriores al combate, y de que habían vivido muchos momentos de respeto mutuo y hermandad el uno con el otro. El impacto que las declaraciones de Foreman tuvieron en el momento actual fue difícil de ignorar, a pesar de que se presentaron como un reflejo de lo que solía ser en el pasado. Todas las reacciones fueron muy elocuentes. Por otra parte,
Hubo otros que acusaron a Foreman de intentar reescribir la historia, de intentar moldear la narración de tal forma que, incluso después de perder, pudiera seguir pareciendo poderoso y temible. Otros tienen dudas sobre el momento. ¿Por qué en este momento, después de décadas de paz, perdón y compañerismo con Ali? ¿Por qué alguien diría algo así? Foreman no retrocedió. Por decirlo de otro modo, abordó el tema con un grado de franqueza mayor del que la mayoría de la gente esperaba. Continuó explicando que yo estaba enamorado de mi propia grandeza. Tenía la impresión de ser imbatible. No creía que se tratara de un acto de chulería. Se trataba de la realidad, de la verdad de quién era en aquel momento, de la actitud de un campeón que nunca había experimentado la derrota y que no creía posible perder un evento que nunca antes había vivido. Según Foreman, esta mentalidad se desarrolló mediante el proceso de dominación. Ali fue capaz de ganar a todos los adversarios con los que se había enfrentado anteriormente, y lo hizo con extrema rapidez. No solo triunfaba en los combates, sino que ganaba a sus adversarios. Por consiguiente, cuando Ali se colocó frente a él, sonriendo, bailando, Foreman comprendió que solo tenía una opción. En ese momento no estaba pensando en los jueces ni en los asaltos. No intentaba trazar estrategias. Durante el tiempo en que Foreman estaba actuando con todo lo que tenía, Ali estaba haciendo cálculos, ahorrando energía y estableciendo un plan. La fuerza de Foreman, que había sido el motor de su grandeza, acabó afectándole, y al final, fue él quien no pudo levantarse y quedó tendido en la lona. Algunas de las perspectivas de los aficionados sobre el estruendo en el bosque cambiaron como resultado de la revelación. A lo largo de varias décadas, ha sido considerado como uno de los regresos más notables de la historia del deporte. Ali domina la estrategia, demostrando la combinación ideal de valentía y astucia. Por otra parte, algunos empezaron a enfocarlo desde una nueva perspectiva. No se trataba simplemente de un combate de boxeo, sino de un posible acontecimiento que el genio de Ali casi impidió que sucediera. Las declaraciones de Foreman no solo reavivaron el debate, sino que también obligaron a los aficionados a enfrentarse a la gravedad de los hechos que realmente tuvieron lugar en aquel cuadrilátero: la lucha psicológica, el orgullo nacional, el físico y la perspectiva de que el resultado podría haber sido mucho más difícil si Ali no hubiera sido tan inteligente, tan duro o no hubiera estado tan preparado como lo estaba para el combate fueron factores que contribuyeron al desenlace. Al final, la confesión que hizo Foreman no tenía que ver con su ego, sino con la perspectiva, una mirada inédita a la psique de un boxeador que, en un momento de su vida, estuvo dispuesto a ponerlo todo en juego, incluida su propia humanidad, la seguridad de su oponente e incluso su propio cuerpo, para experimentar la emoción del triunfo. El acontecimiento fue un recordatorio aleccionador de lo que puede ser el boxeo en su nivel más fundamental. Además, era una realidad que muchos de sus seguidores no estaban preparados para escuchar. George Foreman cargó con el peso de aquella derrota como una sombra de la que fue incapaz de escapar en los años que siguieron al Rumble in the Jungle. Un tipo que había construido su identidad sobre el poder y la dominación se quedó con un sabor agrio que no pudo quitarse después de la derrota que le hizo sentir. Debido a que no podía soportarlo, se negó a ver las repeticiones de la batalla. Cada vez que se sacaba a colación el combate en entrevistas o películas, Foreman redirigía el tema hacia otra cosa o algo totalmente distinto: el suave ring, el calor, el recuento, el clamor y todo lo que pudiera arrojar luz. Cuando veía a Muhammad Ali por televisión o escuchaba su nombre, volvía a despertar algo que estaba enterrado en lo más profundo de su ser y que no se había resuelto. En 1981, sin embargo, todo era diferente. Un periodista visitó el rancho de Foreman en Texas y preguntó de manera informal sobre los acontecimientos ocurridos en Zaire. Se trataba de una pregunta directa. Por primera vez en 7 años, Foreman dio una respuesta directa a la pregunta: esa fue mi pérdida. Me ganó. Una declaración fue todo lo que necesitó para iniciar una metamorfosis de principio a fin. Fue en ese preciso momento cuando Foreman se desprendió de la carga que había estado llevando durante casi una década. Dejó de culpar al ring, al árbitro o a las circunstancias que rodearon el combate. Ya no pretendía transformar el pasado en algo que no era. Al contrario, optó por reconocer la realidad tal y como era. Como resultado de sus acciones,
pudo alcanzar la paz. La aceptación recibida allanó el camino para algo que no se esperaba, la adoración. El paso del tiempo provocó un cambio en el punto de vista de Foreman sobre Muhammad Ali. Empezó a pensar en la brillante actuación de Ali, en la estrategia, en los juegos mentales y en la valentía necesaria para enfrentarse a un rival más joven y más fuerte, y aún así encontrar la manera de ganar. Empezó a reflexionar sobre todas estas cosas. Era algo que valoraba más y más cuanto más pensaba en ello. Toda la acritud disminuyó. En su lugar, empezó a echar raíces algo más fuerte y significativo. Después, Foreman declaró que éramos los amigos más íntimos desde el año 1981. En 1984, sabíamos que nos queríamos. En el ámbito del atletismo, su rivalidad se había convertido en algo poco común. Una hermandad sincera y profunda. Los dos se apoyaron el uno en el otro como viejos guerreros que habían compartido un momento que tuvo un impacto significativo en la vida de ambos. Se rieron juntos, recordaron el combate y se apoyaron el uno en el otro. A lo largo de su vida, Foreman llegaría a la conclusión de que había intimado más con Muhammad Ali que con cualquier otra persona, de la competición a la hermandad. El viaje que estos dos gigantes emprendieron juntos creó uno de los arcos redentores más notables de toda la historia del deporte. En 1996, más de 20 años después del combate en la jungla, George Foreman y Muhammad Ali vivieron un momento que cambiaría para siempre su historia. Este acontecimiento ocurrió en la jungla con Muhammad Ali, en el escenario de los premios de la Academia, no en un ring de boxeo, pero sí en el mismo lugar. El documental When We Were Kings, Cuando Éramos Reyes, que cubría el histórico combate que tuvo lugar en Zaire en 1974, fue galardonado esa misma noche con el Oscar al mejor largometraje documental. Ante el entusiasmo del público, se invitó a Muhammad Ali a subir al estrado y participar en la celebración. Sin embargo, las medidas que nos aguardaban esta vez no eran solo simbólicas, planteaban una lucha a nivel corporal. Ali, que en aquel momento estaba más avanzado en su lucha contra la enfermedad de Parkinson, tenía dificultades para caminar. Su antes grácil cuerpo, que se había deslizado por el cuadrilátero como poesía en movimiento, se movía ahora con esfuerzo. Su cuerpo bailaba alrededor del ring, le costaba mover los pies y las manos. Un desgarrador recordatorio de los estragos que el tiempo y la enfermedad habían causado en el mejor boxeador que el mundo había visto jamás. Y después de eso, tuvo lugar un acontecimiento maravilloso. George Foreman dio un paso adelante sin pronunciar una sola palabra, mientras subía los escalones. Sujetó suavemente el brazo de Ali, le ayudó a mantener el equilibrio y le guió. Los dos hombres estaban allí, uno al lado del otro, no como adversarios de una época pasada, sino como guerreros que habían perseverado, que se habían desarrollado y que ahora tenían un vínculo inquebrantable el uno con el otro. Un silencio invadió a todo el público. A mucha gente se le saltaron las lágrimas. Este acto aparentemente insignificante, en el que un hombre ayuda a otro a levantarse, resonó con más fuerza que cualquier discurso de aceptación. Había algo más que una película. El poder perdurable del respeto, así como la expiación y el perdón, estaban en el centro de esta historia. Hacía muchos años que Ali había introducido a Foreman en la lona. En ese momento, Foreman fue quien le dio un empujón. En ese instante, décadas de competición, sufrimiento y orgullo fueron sustituidas por algo mucho más profundo. No solo consolidó su historia como guerreros maravillosos, sino que también consolidó su legado como hombres maravillosos. Fue un gesto que lo dijo todo. El mundo lamentó la muerte de una leyenda cuando Muhammad Ali falleció el 3 de junio de 2016, y el globo se dio por enterado. Aficionados, deportistas y líderes mundiales de todo el mundo empezaron a expresar sus condolencias y a presentar sus respetos al fallecido. En cambio, una de las respuestas más sinceras y apasionadas provino de George Foreman, el boxeador que antes había estado a su lado en el ring. Cuando Ali falleció, Foreman sintió que había perdido algo más que a un simple compañero de boxeo. Lloraba la pérdida de una persona cuya vida se había visto drásticamente alterada por su fallecimiento. En las entrevistas que siguieron al anuncio, Foreman experimentó grandes dificultades para controlar sus emociones, al presentar sus respetos al que había sido su más formidable adversario en el pasado, pero que ahora se había convertido en uno de sus amigos más íntimos.
Le tembló la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. En palabras de Foreman, Muhammad Ali causó un trastorno en el mundo. Soy un hombre mejor gracias a él. Honestamente, yo también lo adoraba. Fue un comentario sincero y sin filtros, que encapsulaba perfectamente la profunda admiración y pasión que Foreman había desarrollado por Ali a lo largo de varias décadas. Pero lo que Foreman dijo sobre el combate en sí, la noche que antes le había llenado de tanto resentimiento y remordimiento, fue aún más sorprendente que lo que había dicho. Lo considera una bendición cuando echa la vista atrás. Después de pensarlo, Foreman reflexionó, no sé en quién me habría convertido si hubiera ganado aquella noche. Había sufrido una única derrota que cambió por completo la trayectoria de su vida. Al mismo tiempo, le empujó a enfrentarse a sus propios defectos y le inició en el camino de la transformación. Ali fue reconocido por Foreman no solo por mostrarle una inteligencia superior en el cuadrilátero, sino también por ayudarle a desarrollarse como persona. La educación que recibió de Ali abarcó una amplia gama de temas, además del boxeo. Estas experiencias me enseñaron lecciones importantes sobre la humildad, el perdón y la fuerza necesaria para perdonar y seguir adelante con mi vida. Ali no fue solo la persona que ganó a Foreman. A los ojos de Foreman, fue él quien fue responsable de su desarrollo. Además, era bastante evidente que George Foreman no solo apreciaba a Muhammad Ali en su homenaje de despedida, sino que estaba enamorado de él. Además, ese amor, que nació en el conflicto, duró mucho después de que sonara la última campana. Para comprender mejor estas leyendas, retrocedamos en el tiempo para conocer su desarrollo. El desarrollo de dos leyendas. Empiece a conocer a George Foreman. Nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, pero su infancia fue difícil, siendo uno de 7 hermanos. George creció en una situación de privación tanto material como espiritual, aunque fue criado por su padrastro. Foreman, su padre biológico, Leroy Moreau, estuvo en gran medida ausente de la vida de George, dejando un vacío que hizo al niño rebelde y fácilmente influenciable por su entorno. Foreman confesó una vez en su autobiografía que, de adolescente, no tenía rumbo ni metas, hasta que un día se produjo un giro inesperado. Cuando tenía 16 años, un anuncio televisivo del programa Job Corps llamó la atención de George. Se trataba de un programa del gobierno estadounidense que ayudaba a jóvenes desfavorecidos a aprender un oficio y reorientar sus vidas. Foreman, con sorprendente determinación, rogó a su madre que le inscribiera. Con la aprobación de su madre, ingresó en Job Corps, que no solo le ayudó a obtener el GED, sino que también le formó para convertirse en carpintero y albañil cualificado. Pero lo más destacable fue su fatídico encuentro con Doug Broadus, antiguo boxeador y supervisor en Job Corps. Broadus no tardó en reconocer el potencial especial de George para el boxeo. Era fuerte y tenía buenos reflejos, pero necesitaba entrenamiento físico y mental. Aunque George había soñado con ser jugador de fútbol americano como su ídolo Jim Brown, fue Broadus quien le ayudó a darse cuenta de que su verdadero poder estaba en los guantes, no en el campo. Broadus empezó a entrenar seriamente a Foreman. Fue la primera vez que George aprendió de verdad disciplina, resistencia y perseverancia, cosas que nunca antes había tenido. Bajo la dirección de Broadus, George demostró rápidamente un talento excepcional. Pocos años después, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1968 en Ciudad de México y ganó la medalla de oro de los pesos pesados. Una asombrosa victoria que marcó el comienzo de una de las carreras boxísticas más ilustres de la historia. En 1968, George Foreman, que entonces solo tenía 19 años, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Verano de Ciudad de México, lo que supuso un gran paso adelante tras menos de 2 años en el mundo del boxeo aficionado. Con su extraordinario físico, su fuerte carácter y su inflexible espíritu de lucha, Foreman atrajo rápidamente la atención de la comunidad boxística internacional. En el 16º asalto, Foreman se enfrentó a Luke Jantrella, un boxeador con una defensa y unos movimientos flexibles. Aún así, Foreman ganó de forma convincente con una puntuación de 4-1 de los jueces. En cuartos de final, se enfrentó al rumano Aan Alax, un rival alto con un sólido estilo de movimientos. Sin embargo, Foreman le arrolló con su fuerza superior, obligando al árbitro a detener el combate en el tercer asalto.
En semifinales, Foreman se enfrentó a Giorgio Bambini, un experimentado boxeador, antiguo campeón de Europa. Esta pelea envió a Foreman directamente a la final y dio a todo esperanza de una medalla de oro. En la final de los pesos pesados, Foreman se enfrentó a Jonas Epulis, un veterano lituano de 29 años, con más de 220 combates amateur y una gran experiencia. Epulis era un rival formidable tanto por edad como por experiencia. Sin embargo, Foreman ganó. Tras la victoria, George Foreman se paseó por el cuadrilátero sosteniendo una pequeña bandera estadounidense e hizo una reverencia al público, una imagen muy emotiva. Antes de llegar a los Juegos Olímpicos, Foreman tuvo un accidentado 1967-1968. Ganó los guantes de oro en San Francisco, Las Vegas y Toledo, afirmando su posición como uno de los pesos pesados amateur más prometedores de Estados Unidos. Un hecho poco conocido es que en julio de 1996, solo unos meses antes de los Juegos Olímpicos, Foreman hizo 2 sparrings con el legendario Sonny Liston, antiguo campeón del mundo de los pesos pesados, una experiencia que le hizo comprender la diferencia entre el boxeo de élite y el amateur. Tras ganar la medalla de oro olímpica de los pesos pesados en los Juegos Olímpicos de México 1968, George Foreman se convirtió en un nombre codiciado en el mundo del boxeo. Con su elevada estatura, casi 1,9 m, su extraordinaria fuerza y su explosivo estilo de combate, pronto decidió convertirse en profesional, una decisión que marcó un punto de inflexión en su vida. Foreman entró oficialmente en el mundo del boxeo profesional el 23 de junio de 1969, en el Madison Square Garden de Nueva York. Su primer rival fue Donald Walhan, un experimentado boxeador con 28 combates en su carrera. Tenía una buena defensa, pero eso no impidió que Foreman mostrara un poder superior. La pelea terminó después de 3 asaltos cuando Foreman obligó al árbitro a intervenir. En su primer año como profesional, Foreman peleó 13 veces, ganó los 13 combates, mostrando claramente el potencial de un futuro campeón. Con una alta frecuencia de competición, Foreman adquirió rápidamente experiencia, capacidad de aguante y destreza para manejar el combate. 1970 fue el año en el que Foreman se afirmó como uno de los mejores. Peleó 12 combates, ganando los 12, un testamento del extraordinario poder en sus acciones. Foreman con una imagen invencible, con una serie de victorias aplastantes después. El momento culminante fue el combate con George Chuvalo el 4 de agosto de 1970, en Vancouver, Canadá. Fue una victoria que conmocionó a los expertos y afirmó que Foreman no solo era fuerte, sino que también podía ganar a los rivales más persistentes. Tras la victoria sobre Chuvalo, Foreman siguió ganando contra Charlie Polite y Boone Kirkman, de Ring Magazine. La prestigiosa revista de boxeo clasificó a Peralta como el 10º peso pesado del mundo a principios de 1970, y a Chuvalo como el 7º peso pesado del mundo en marzo de 1971. La victoria de Foreman sobre ambos le colocó firmemente en la cima de los pesos pesados. Foreman entró en 1971 con un claro objetivo en mente: luchar por el título de los pesos pesados. Continuó con su formidable forma, ganando 7 combates consecutivos, entre ellos, la revancha con Gregorio Peralta el 10 de mayo de 1971 en Oakland, California. Fue un punto de inflexión. Foreman mostró una notable mejoría desde su primer encuentro, ganó en el 10º asalto. Esto fue un testimonio de que Foreman aprendió de sus errores y perfeccionó sus habilidades contra oponentes rápidos. Otro combate notable fue contra Leroy Caldwell, al que Foreman ganó en el 2º asalto, con un récord de 32-0 en solo 3 años como profesional. Foreman se convirtió en el aspirante número 1 al título de los pesos pesados de Joe Frazier, que entonces era el campeón invicto e indiscutible. Foreman, antaño un chico pobre de Houston, Texas, se había convertido en un icono del boxeo estadounidense y estaba a punto de entrar en el momento más importante de su carrera. Ahora aprendamos sobre Ali. Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, el mayor de 2 hermanos. El joven Clay recibió el nombre de su padre, Cassius Marcellus Clay Sr., artista local de carteles y vallas publicitarias. Un artista local de carteles y vallas publicitarias.
La infancia de Clark no fue fácil. Asistió al Central High School de Louisville, pero era disléxico, lo que dificultaba sus estudios. Esto llevó a Clark a buscar oportunidades para demostrar su valía en otro lugar, que acabaría siendo el cuadrilátero de boxeo. Durante su carrera como aficionado, Clark ganó 100 de sus 108 combates, conquistó 6 títulos de los guantes de oro y, lo que es más importante, ganó una medalla de oro olímpica en la división de peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Después de los Juegos Olímpicos, Clark se hizo profesional y rápidamente atrajo la atención por su estilo de lucha único y su inigualable capacidad oratoria. Con el lema "flota como una mariposa, pica como una abeja", se forjó una imagen de boxeador rápido, inteligente y seguro de sí mismo. En 1964, a la edad de 22 años, Clark retó y derrotó al famoso Sonny Liston para convertirse en campeón del mundo de los pesos pesados. Esta victoria conmocionó al mundo del boxeo. Inmediatamente después de la victoria, Clark anunció su conversión al Islam y cambió su nombre por el de Muhammad Ali. Fue un punto de inflexión no solo personal, sino también social y político. En 1970, Ali continuó su serie de combates históricos. El combate de 1971 contra Joe Frazier, apodado la pelea del siglo, fue un encuentro entre dos boxeadores entonces invictos. Ali perdió el combate, pero ambos formaron una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, con 3 enfrentamientos. El tercero, The Thriller en Manila, en 1975, en Filipinas, fue uno de los combates de boxeo más sorprendentes jamás registrados. Ali ganó después de que Frazier no pudiera continuar. Antes de eso, en 1974, Ali consiguió una de las mayores victorias de su carrera al vencer a George Foreman en Zaire en el legendario The Rumble in the Jungle. Ali siguió luchando hasta 1981 y, a pesar de perder su último combate contra Trevor Berbick, tenía un récord de 56 victorias y 5 derrotas tras 21 años de carrera profesional. Muhammad Ali no es solo uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, sino también un símbolo intemporal de valor, integridad y derechos humanos. Con su talento natural, su inteligencia en el cuadrilátero y su resistencia en la vida, conquistó el mundo no solo en el cuadrilátero, sino también con su corazón y sus ideales. ¿Qué opinas del reparto de George Foreman? Deja un comentario a continuación para compartir tu opinión. Por favor, dale a me gusta y suscríbete si te gusta este video. Si te gusta este video, puedes ver más vídeos similares haciendo clic en el video que aparece a continuación.